Bienvenidos. Vamos a continuar nuestra reunión. Vamos a hablar esta noche acerca de lo que estuve compartiendo con ustedes en el grupo. Quisimos llamar este tema restaurados. Hace poco, junto con mi esposa, hemos hecho una labor y aprendiendo cosas, ¿no? Aprendiendo a restaurar ciertas cositas que se dañan. Entonces, un día miraba yo algo y me empezó a inquietar de que estaba como muy dañadito. Entonces, cuando ya llegué el momento de repararlo, dije, caramba, si uno descuida este daño, ya termina inservible el mueble. Y entonces la restauración es como tan importante, ¿no? Por ejemplo, en un mueble, en una electrodoméstico, qué sé yo, es como importante, ¿verdad? Mantener esas cosas como al pendiente porque si no, después no hay ni en dónde colocar, digamos, algún elemento del hogar. Pero hoy vamos a hablar un poquito de esto y sí pensaba mucho en cómo el Señor quiere que nuestra vida sea restaurada. La semana pasada estuvimos concluyendo el tema con base a Ezequiel 36 y veíamos en estos versículos lo siguiente, cómo el Señor hablaba al pueblo de Israel de la siguiente manera. Él les decía, y yo los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y con base en este versículo me gustaría como escucharles un poquito sobre esta pregunta, porque ese pasaje fue el que cerró el tema de la semana pasada, pero es el que nos va a dar el hilo para lo que vamos a hablar hoy. Pero si usted recibiera esta palabra en el contexto que Israel lo recibió, supongamos, ¿qué expectativas de vida genera la palabra de Dios expresada por medio del profeta Ezequiel en este pasaje? ¿Cuáles son esas expectativas de vida que se generan? Bueno, usted puede, digamos, darnos su apreciación desde la perspectiva del contexto del libro del profeta, como también, digamos, si quiere aplicarlo directamente a la vida de hoy. ¿Qué expectativas de vida se generan? A ver, ¿quién quiere libremente levantar la mano y decir, bueno, yo creería que sucede esto? Por ejemplo, Marianelli, ¿qué expectativas se te generan a ti así voluntariamente? Estamos conectados. Vale. Sí, pues la expectativa es muy esperanzadora, mucho, 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 porque me dice que me limpia de todo, no queda nada que, ni mugredad, ni nada que no sea limpio, y yo creo que lo que el Señor ahí me dice es que a mí me da miedo siempre estar contaminada de algo, ¿sí? Me da mucho temor dejarme contaminar de lo que no es de él. Entonces él me dice que no tenga miedo, que lo que ya... una cuñada me decía una palabra, me decía, la verdad no necesita ser defendida. Mm, qué chévere. Entonces lo que el Señor está haciendo en mí, la limpieza, el espíritu nuevo, un corazón nuevo, eso es verdad. Y es verdad en mi vida. Y yo la tomo y la atesoro y le ruego al Señor que en su espíritu no me permita que pese a los inconvenientes que se presenten, yo lo olvide. Qué bien. Que siempre recuerde esta promesa tan maravillosa y este proceso hermoso que se da a través de la iglesia. Gracias. Bendito sea Dios. A ver, me gustaría escuchar a Julio. Julio, a ver, para ti, ¿qué expectativas de vida genera una palabra como esa? Cuéntanos tu apreciación, por favor. Buenas noches, Jair. ¿Qué Mm, más? No, pues eh, yo creo que es una palabra muy alentadora, ¿no? En estos tiempos de, de que uno a veces como que no le ve eh, como derecho a esta vida, ¿no? Muchas veces yo me he sentido tan cansado de circunstancias, ¿no? Fuera de mi hogar, en el trabajo, como que uno ve que la vida pasa y uno no hace nada, ¿no?
como que se vuelve un robot que se levanta, trabaja, llega a la casa, se acuesta, vuelve y si uno, ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada, ¿no? Pasa el tiempo y hoy mi esposa me decía, ¿no? Es que estaba viendo algo y me decía, oiga, es que en la Biblia dice que los mayores, los que más vivirán, viven 80 años, o sea, que en cualquier momento uno se puede ir. Es que así es. Pues Sí, entonces, yo pensaba hoy era de que, pues como que ya venga el Señor, sí, o sea, o ya irse uno a ver si entiende todo esto, ¿no? A veces hasta he cuestionado a Dios de que, sabiendo que todo esto malo iba a pasar, ¿para qué lo dejaba pasar? ¿Sí? O qué sea, chévere. ese es como que una vez vi una serie en Netflix de Disque del Diablo, y entonces el diablo decía ahí, es que Dios nos utiliza como fichas de ajedrez, somos sus juguetes. Entonces como que eso se le queda a uno en la cabeza y uno dice, oiga, así no, solo lo tienen para sufrir, para vivir y muere y qué. O sea, ¿qué es esto? ¿Sí? Entonces ya al escuchar una palabra de estas uno dice, bueno, sí, esperar que venga el Señor, no sé si es la venida del Señor o nos saque, no de Colombia, porque uno ve cada día la situación más difícil. Entonces es Mm, como la esperanza de que esto cambie en algún momento, ¿no? Ya sea en la chévere. eternidad o acá. Gracias, Julio. Qué chévere las apreciaciones. Fíjense que tenemos una amiga que vive en Israel, una consiervo, y ella nos decía hace poco, no, las personas a veces creen que lo acabaste de decir, ¿no? Me pareció chévere, que hay que salir de tal o cual país para buscar la mejor fortuna en otro lado, pero no, en este momento no hay un solo lugar del mundo que sea un lugar seguro y fructífero. Por eso me pareció chévere lo que dijiste. Claro que sí. ¿Alguien más quería decir algo de pronto? ¿Alguien? ¿Algo, algún otro aporte sobre este punto? Bien, pueda, Katia. Sí, yo con esos versículos me veo el antes de tener una vida de verdad con Cristo y ahora con Cristo. Entonces es muy esperanzador porque el Señor mismo es una promesa. Entonces, estando yo muerta en mis pecados y mis delitos, el Señor me rescata Mm, y me limpia, me perdona y también cumple su promesa de que su Santo Espíritu está dentro de mí. Y entonces eso es lo que hoy se está cumpliendo, lo vivo. Y si hoy se vive, imagínense lo que va a ser mañana y en el futuro y por la eternidad. qué Entonces yo chévere. creo que el pasaje es bastante de esperanza, de promesa, de creer y de recibir. Qué bien. Muchas gracias, Katia. Claro que sí. Ahorita mi esposa decía algo interesante. Aquí en estos días se ha hecho un calor intenso. De hecho, hablaba con un caballero y entonces yo le decía, ay, hola, que este calor. Y entonces él me decía, es que es muy raro porque esta tierra es más bien como fresca y llegará el momento en que se vuelve a sentir el frío que antes se sentía, ¿no? Y le dije, oh, pero entonces llegamos nosotros y como que nosotros fuimos los que traímos el calor porque yo no he sentido el fresquito que tanto decían. Pero es que sale uno a veces y el sol lo encandila a uno. Y entonces decía mi esposa, ¿cómo será el día que Jesucristo venga? O sea, ¿cómo será? ¿Cierto que sí? Increíble. Muy bien. ¿Iba a decir algo, doña? ¿No? No, ¿cómo será? Bueno, ¿cómo será? Ok. Entonces sí, todo esto, yo me imagino al pueblo en el momento que recibió este pasaje, qué expectativas se le generó, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante que miremos algunos puntos de este pasaje. Primero, miren esto, por favor, y es que el Señor nuestro Dios toma decisiones. En esta porción habla, los tomaré. Es algo interesante porque Dios habla con propiedad, ¿sí? Los tomaré. Primero que todo porque había naciones que habían cautivado su pueblo y los había llevado. Yo, que pues digamos, nosotros en Colombia uno escucha noticias de, digamos, del secuestro y cosas así tan tremendas, entonces cuando hay rescates, esa noticia de verdad lo alegra mucho a uno, es algo muy esperanzador. Entonces, imagínense ustedes cuando estas personas dicen, dice Dios, los tomaré, o sea, los voy a arrebatar de mano ajena, sí, los tomaré. Pero también toma la decisión, los recogeré, porque unos que no habían sido, digamos, cautivados hacia otras naciones se habían esparcido, se habían ido, los recogeré, ¿sí? Entonces los tomaré, los recogeré.
me pongo yo a pensar en Dios yéndose a mirar en todo lado, siendo que Él sabe dónde está absolutamente todo y dice, los recogeré. Y luego entonces dice esta frase que es para mí maravillosa, esparciré agua limpia. Es decir, ni el que estaba, digamos, cautivado en naciones, ni el que había oído, sea la razón que fuera, estaba limpio. Eso es algo muy interesante por lo que vamos a hablar hoy. Es decir, los caminos que el ser humano tome, ya sea por ocasión de circunstancias adversas o las que sea, regularmente necesitan que sea Dios el que esparce esa agua limpia porque no hay limpieza en lo que generalmente el ser humano hace. Miren otra decisión que Dios expresa de manera en primera persona, les daré un corazón nuevo. Indudablemente, el corazón nuevo solamente puede quedar circunscrito al ambiente después de la limpieza. No se da un corazón limpio primero y luego los toma y luego los recoge. No. Fíjese que entre tomarlos, recogerlos, esparcir agua limpia, seguramente ellos estarían muy tristes, muy cansados, muy agotados. Entonces, pero luego de la limpieza, ¿sí? De la limpieza, dice, les daré un corazón nuevo. Otra decisión, pondré un espíritu nuevo. Yo sí creo que hay ocasiones en la vida en las que el espíritu de uno se abate, sí, yo sigo pensando que digamos, no es tan fácil permanecer gozoso en todas las circunstancias de la vida, no es tan fácil, es decir, es algo sobrenatural. Pero entonces ese espíritu nuevo solamente lo pone Dios y luego dice el Señor, quitaré el corazón de piedra. Entonces miren todo este ciclo tan interesante entre tomar, recoger y limpiar para dar un corazón nuevo, ¿cierto? Para dar un corazón nuevo. Luego el espíritu nuevo para quitar el corazón de piedra. Fíjense ustedes que podría uno pensar que el ser humano, no sé, tomando la base, digamos, del contexto de lo que está viviendo Israel, el ser cautivados, el ser esparcidos, lo que, digamos, en este caso generó, tal vez no fue una necesidad de arrepentimiento, sino un endurecimiento. Una de las cosas en las que uno debe estar atento es si las circunstancias adversas de la vida te ablandan o te endurecen, ¿sí? La famosa ilustración que hay de que si usted pone un huevo en agua caliente, el huevo se endurece, pero si pone una papa en agua caliente, la papa se ablanda, ¿sí? Pero si pone café, el grano de café lo que hace es que convierte esa agua caliente en una maravillosa bebida. Entonces usted puede ser alguien que se endurece, alguien que se ablanda, alimenta a otros o alguien que hace que el ambiente, por adverso que sea, se convierta en algo atractivo. Bueno, en el caso de los que nos gusta el café, ¿cierto? Les daré un corazón de carne. Entonces, miren todo esto. Miren todo este contexto, digamos, esta secuencia que tiene este versículo, para por fin llegar a un punto, ¿sí? Los tomaré, los recogeré. Esparciré agua limpia, les daré corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo, quitaré el corazón de piedra, daré un corazón de carne y miren este detalle tan especial. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Mire todo lo externo, ¿sí? Desde lo más doloroso, aquellos que fueron cautivados por naciones ajenas, los que fueron esparcidos, igual los va a limpiar en el agua limpia, entonces no hay primero a estos, a aquellos no. Los recogeré agua limpia, el corazón nuevo, espíritu nuevo, ¿cierto? Les quito la dureza, les doy un corazón de carne y entonces después de hacer todo eso dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu, el espíritu de Dios no podía habitar en un corazón cautivado, esparcido, sucio, endurecido, no podía habitar. Ahora, ¿por qué hace Dios todo esto? Porque después de todo este proceso que vemos, viene Dios y coloca este maravilloso versículo, dice, y haré. Miren ustedes, haré que puedan andar en mis estatutos, guardar mis preceptos y ponerlos por obra. Todo esto, si usted lo ve, son decisiones que toma Dios. Él las toma. Él las toma. Y entonces cuando yo miro este contexto de la expresión del profeta Ezequiel, cuando Israel está tan abatido,
me pongo a pensar en nosotros como iglesia que somos olivo injertado y que las palabras que Dios dio para Israel aplican para nosotros por medio de Jesucristo, siendo que nosotros por lo menos no hemos vivido esta experiencia, al menos de manera literal, de ser cautivados por naciones, digamos, contaminados. Decía María ahorita que la gente por contaminarse. Entonces, miren pues cómo este gráfico me pone a mí a pensar dos cosas clave. Para que el Espíritu de Dios esté dentro de la persona, tiene que haber sido liberado de lo que lo cautive, recogido de donde ande perdido, limpio por las manos del Señor, ¿sí? Transformado desde el corazón, desde el espíritu, quitar toda dureza, colocar todo nuevo para ahora sí el Espíritu de Dios habitar allí, ¿cierto? Pero entonces, ¿para qué? Para que la obediencia sea legítima. Pareciera con base en esto que la persona, en el caso de, digamos, si hablamos de Israel, que Israel obedeciera, entonces Dios llegó y les dijo, listo, ok, ya llegó el momento, yo voy a hacer todo esto para que ustedes anden, guarden y pongan por práctica mis palabras. Entonces la obediencia de nosotros, imagínense pues, la obediencia de nosotros, ¿de dónde, por qué y cuándo? Muchas veces como que a veces somos tan disimulados en el tema de la obediencia. Yo esta semana he reflexionado sobre varias cosas, ¿sí? Una de ellas se las compartí ayer y es que realmente vale la pena revisar con qué actitud, y repito, con qué actitud, con C antes de T, me dirijo a otras personas. Porque la otra persona es creación de Dios. Dios tiene un proceso de limpieza con esa persona. ¿Con qué actitud me dirijo a esa persona? ¿Sí? ¿Con qué actitud yo le exijo obediencia a alguien? ¿Con qué actitud? ¿Cuál es esa actitud que yo manejo al dirigirme al otro para manifestarle, digamos, las diferencias? Y estudiando esto me ponía yo a pensar que muchas veces los que tenemos acceso al trono de la gracia nos otorgamos derecho de creer que podemos definir cuándo, por qué, cómo y dónde Dios va a limpiar a aquella persona, le va a quitar el corazón de piedra y le va a colocar su espíritu y cuándo, como que nosotros fuéramos los, qué sé yo, los máster, digamos, de decirle a Dios, así es como debe actuar esta persona. Entonces, pensé en la palabra urgencia porque últimamente he escuchado mucho tema de quebrantos de salud y entonces he escuchado mucho, llévele urgencias, vamos a urgencias. Y entonces yo me puse a analizar e investigar el tema de cómo es que en los centros médicos definen una urgencia y la palabra clave es que la vida esté comprometida, la vida del paciente del paciente esté comprometida, ¿no? Entonces, mirando este contexto, pensaba yo que cuando decimos conocer a Dios, es urgente que reconozcamos la vulnerabilidad de nuestro sistema de valores, ¿sí? Es urgente. Todo sistema de valores actual es vulnerable. Aún el personal, aún nosotros, ese sistema de valores es vulnerable en todo sentido, ¿sí? Por lo menos Israel, ¿por qué Ezequiel se manifestó de la manera como se manifestó? Primero, porque Dios se lo mandó a decir. Segundo, porque Israel había tenido que huir, había desobedecido muchas cosas en ese momento del profeta, ¿cierto? Entonces, todos los valores que para Israel fueron importantes cuando llegó la persecución dejaron de ser importantes y pasaron a ser relativos en muchas formas. Nosotros igual, nosotros podemos mirar alrededor el contexto de las naciones cercanas de donde sea que vivamos y aún la nación propia donde vivimos. Lo que hoy es importante para la nación donde vivo, hace 50 años no lo eran muchas cosas y al contrario igual, pero piense que muchas veces como cristianos también, ¿sí? Muchas veces como cristianos también. Entonces yo tengo dos hijos que van creciendo y en muchas cosas yo digo, caramba, son mis hijos y yo no les voy a dar la espalda por X, Y, Z. Es como una decisión que tenemos mi esposa y yo. Pero aquí, digamos, hacia lo que vamos a hablar es recordar que cuando Israel recibió esta palabra, había caído frente a sus enemigos luego de conectar con las atractivas ideologías de quienes les rodeaban. Allí es donde está la vulnerabilidad del sistema de valores. Yo podré respetar todo lo que hay a mi alrededor porque eso es una responsabilidad de todos.
respetar tu forma de hablar y por eso les decía que evaluaba esta semana la actitud para dirigirme a otros. Y entonces yo decía a Dios, qué bueno, ¿verdad? Que uno pueda envejecer porque, caramba, o sea, toda persona merece respeto y punto. Y toda persona tiene el derecho de pensar diferente a mí, tiene su derecho, independiente de cuál sea su pensamiento, pero yo tengo la responsabilidad de tratarlo como lo que es, imagen de Dios, creación de Dios, ¿sí? Entonces, ahora, de ahí a que yo me conecte con sus ideologías, por atractivas que sean, ahí sí es mi decisión, señora. Correcto. Entonces, ahí sí es mi responsabilidad. Si yo quiero, no, es que como piensa bien y congraciarme con este, congraciarme con aquel, pues no, digamos que hay personas que por temperamento yo digo, no, qué pena, mira, no, lo siento, chéverísimo y todo, pero no, o sea, no, 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 ¿sí? Entonces, hay ocasiones en que no, hay conexiones inmediatas, ¿cierto? Ok, muchos, ojo con esto. Muchos procesos de restauración prometen resultados memorables, pero no esparcen agua limpia. Cuidado, cuidado, porque sí, y cada día lo estoy entendiendo más, porque o sea, yo no sé, sí, creo que es Julián el que siempre tiene una frase que nos ha compartido Julián Abella. Si la recuerdas, escríbela Julián, el tema de que un poco de ciencia nos aleja. Bueno, Julián, si me ayudas escribiéndola para no ir a decirla como no es, porque tú tienes ahí esa expresión y nos la compartes con claridad. Entonces, el punto al que voy es, por lo menos, la ciencia nos ofrece procesos de restauración en salud. Claro que sí. Entonces yo tengo un hijo que aun cuando el medicamento se lo va a tomar, se va y mira sus componentes y yo digo, ay, Dios mío, bendito, qué curiosidad, ¿cierto? Parece que ya Julián puso la frase. A ver, dice aquí, ay, ¿dónde? ¿Qué la hizo? Ah, ya, un poco de ciencia aleja de Dios y mucha ciencia nos devuelve a Él. Esa es una frase que nos comparte Juliana Bella varias veces. Sí, y entonces resulta que, por lo menos la ciencia en salud, sí da procesos de restauración en la salud, maravilloso, parece espectacular. En situaciones digamos, enfermedades mentales, también hay muchos procesos de restauración valiosísimos, importantísimos, ¿sí? Pero a nivel de tu relación con Dios, ¿sí? A nivel de tu conocimiento de Dios, también hay muchos procesos que se te promete restaurar esto, aquello y lo otro con el Señor y prometen resultados memorables, pero no esparcen agua limpia. Y allí es donde yo quiero invitarlos a tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Mucho cuidado. Yo he sido una persona que en mi proceso de conocer al Señor siempre he creído profundamente de que si la palabra de Dios es viva y eficaz, lo que tiene que producir en una persona es nueva vida y eficacia para acercarse a Dios. Y ya los demás procesos, por lindos que sean, pues utilicémoslos dentro de lo que la Biblia dice, examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Ya te doy la palabra, Julián. Solamente el espíritu nuevo que pone Dios es el que produce la verdadera obediencia, que en sí es la restauración, la evidencia de restauración. Entonces voy a darle palabra a Juliana Bella, que levantó la mano. Bien, pues, Julián. Hola, Julián, ¿no levantaste la mano? Así, pero no te escuchamos. ¿Me escucha? Ahora sí, por ahí sí. ¿Dale? Entonces era pues más referente exactamente a lo que No, no dice se que la escucha, medicina Julián. occidental. ¿Los demás sí escuchan? Toca Se que escucha, pero conectes muy fácil. demasiado bajito, Los Julián. errores de la medicina occidental están dados en que son un sistema correctivo. Por eso tantísimas enfermedades. Uno analiza la misma palabra de Dios cuando decía las Bueno, alcancé a escuchar un poquito que los sistemas de salud occidentales son más correctivos que preventivos. Hasta ahí capté una primera idea, ¿cierto que sí? ¿Y trataste de conectar con el tema de la restauración de Dios? Es que no se te escucha casi. Hay que empezar porque la idea está buenísima. Bueno, entonces si nos la escribes, nos ayudas bastante.
Bueno, entonces sí vamos por este punto. Si hablamos de una obediencia, si hablamos de una obediencia plena, es la obediencia que resulta del espíritu nuevo que puso Dios. Esa sería una obediencia que realmente genera como de esa evidencia de restauración. Julián, ¿ya tienes mejor el sonido? Dale a ver. Tiene micrófono cerrado. ¿Me confirman si me escuchan bien? Ahí sí mejor, mucho mejor. Sí, no, pues lo que decía es que exactamente el pueblo judío exactamente había una serie de normas intrínsecas que se dan, por ejemplo, en cuanto a la carne de cerdo, en cuanto a qué alimentos no comer y otra serie de hábitos también entre los mismos, que hoy en día nos damos cuenta que contribuía pues a una medicina preventiva, a evitar la enfermedad. De hecho, el modelo occidental creció con una mala medicina que es una medicina correctiva. O sea, ya está la enfermedad, opere y estirpe a pesar de todos los malos hábitos, las malas prácticas y demás. Pues, pueblo judío, pues exactamente tenía todos estos hábitos antes de que la ciencia fuera ciencia. Y por eso lo importante es la Qué chévere, muy chévere. Y dice mi esposa, todavía los tiene. Graciela, abriste el micrófono. ¿Ibas a decir algo, Graciela? No, creo que no, disculpe, qué pena. Chévere, Graciela. Bueno, continuemos entonces. Qué chévere, esos aportes están geniales, genial, muy chévere. Muy bien, es por cuidado. Entonces, muy bien. Ok, entonces, me pone a pensar, Julián La Bella, en el hecho de que todo lo que el Señor le dijo a Israel, obviamente, no hagan, no hagan, no hagan, era para prevenir esto que llegó a suceder. Claro que sí. Entonces, vamos a ver Ezequiel 37 del 1 al 14. Esta es una visión que Dios le dio también al mismo profeta. Entonces, vamos a mirarlo en esta manera. El libro de Ezequiel, capítulo 37. El Señor puso su mano sobre mí, y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo, por todas partes, y completamente secos. Luego me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo: Anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje, tal como él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo: Hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como él me ordenó, y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Luego me dijo: Hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen: nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles: esto dice el Señor soberano. Oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío,
sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti. Volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Una de las cosas que me pareció llamativa cuando leí este versículo y lo estudié de esta manera es que Ezequiel ejercía sacerdocio y cualquier sacerdote le tenía prohibido contaminarse o acercarse a cadáver. Y el tema de los huesos regados era porque ya había sido tanta la humillación del pueblo que sus cadáveres fueron tirados al consumo, digamos, de las aves del cielo y entonces llegaron a quedar así completamente expuestos. De ahí lo significativo de esta visión. El pueblo de Israel decía, no, estamos ya en las últimas. Lo decía Julio hace un rato, que hay ocasiones en las que uno ya se siente sin esperanza de nada, o sea, como que, bueno, pues, o sea, qué cosa tan terrible todo esto, ¿cierto? Pero solo Dios, ¿no? Solo Dios cuando le dice al profeta, declara esto, haz esto. Cuando Dios lo dice y el profeta obedece, ocurren las cosas. Es muy importante, ¿sí? Porque hacer declaraciones de manera aventurada puede ser una irresponsabilidad delante de Dios, porque si bien es cierto, tenemos la autoridad del Señor, el Señor es el que decide cuándo, cómo y dónde. Ahora, estoy hablando en este contexto de Ezequiel. Aquí, ¿qué pasa? Nosotros podemos tomar en cuenta que en la vida uno muchas veces tiene la experiencia de la sequedad total, sequedad absoluta. Puede ser que usted tenga un empleo, que tenga finanzas al tope, que tenga una situación emocional estable, pero aún así usted se siente seco, ¿sí? O lo contrario, porque a veces consideramos que sequedad es no tener trabajo, no tener finanzas, no tener área emocional estable, no sé. Pero lo único que aquí queda clarísimo es que de un terreno árido, solo un milagro puede generar fructificación de un terreno árido, ¿sí? Y en este caso, huesos, huesos, huesos. Cuando Dios llama a la vida, nada la puede atajar, absolutamente nada. Ahora, la pregunta entonces que me hice fue cuántas veces me he sentido seco por completo y encontré varias respuestas. Es decir, sí, hay momentos en los que usted busca al Señor, pero se puede sentir seco, seco por completo. Israel se sentía seco. Ellos se sentían abandonados por completo porque en realidad vivieron circunstancias muy difíciles allí. Y entonces, no porque Dios los hubiera abandonado, sino porque indudablemente la palabra de Dios se cumple sí o sí se cumple. Pero también se puede mirar una experiencia de haber perdido toda esperanza, haber perdido toda esperanza por un diagnóstico médico. Leí un libro en el que se responsabilizaba a los que ejercen la medicina de tener mucho cuidado cuando le dicen al paciente a usted le quedan tantos meses, tantos días, tantas horas, porque eso solamente lo sabe Dios. Sí, solamente. Así la ciencia diga algo, Dios puede levantar a los muertos aún desde los huesos, ¿sí? Es lo que ocurre allí. Entonces, cuando se pierde la esperanza, lo que habría que preguntarse es, ¿en qué o en quién hemos puesto nuestra esperanza? Porque pensaba que estas personas se llegaron a sentir tan desolados, porque número uno pusieron la esperanza en el pueblo cercano que al que Dios les dijo no fueran a poner la esperanza en él, ¿sí? De alguna manera Dios siempre les dijo no vayan a Egipto a negociar. Y eso fue lo primero que hicieron muchas veces. Dejaron hacer muchas cosas justas al contrario de lo que Dios les había indicado. Entonces ellos dijeron, perdimos toda esperanza. Pues claro, si usted pone la esperanza en sus ahorros, pues está grave. Si usted pone su esperanza, digamos, en ciertas decisiones que se tomen en algunos países, pues va a estar muy grave. Si usted coloca su esperanza en su relación de pareja, en el futuro de sus hijos, entonces muy, muy grave, muy grave. Escuché hace poco una entrevista de alguien famoso al que le preguntaron que cuando le dijo a sus padres lo que quería estudiar a la hora de terminar lo que llaman preparatoria, entonces pues la carrera que eligió es algo que a muchas familias no les gustaría y que el papá y la mamá le dijeron lo que tú quieras te apoyaremos porque tú eres una persona a la que Dios va a bendecir mucho y efectivamente así ha sido.
Entonces yo dije, caramba, qué chévere. Para mí fue algo muy especial porque estamos en la etapa en que nuestros hijos nos están diciendo que van a estudiar. La otra pregunta, ¿en qué o en quién generamos expectativas? ¿En qué o en quién? ¿Generas expectativas en tu cónyuge? ¿Generas expectativas en tu potencial? Mire lo que hace un virus. Mire lo que hace un aguacate, digamos, una circunstancia que puede caer o sea, mire lo que puede hacer. O sea, nosotros somos vulnerables. Somos vulnerables, somos de verdad frágiles. Entonces, la sensación de sequedad es algo que se vive con frecuencia, ¿cierto? ¿Pero por qué? Bueno, puede ser porque perdimos toda esperanza. Ah, bueno, ¿y en qué tenía puesta la esperanza, pues? ¿Sí? ¿O en quién te generas expectativas? Porque esta semana también pensé mucho de eso. Yo dije, "Ah, caramba, o sea, mire el error tan grande de establecer expectativas de una persona, porque la persona, cuando tú te generas expectativas en otra persona, le estás quitando el derecho a esa otra persona de corresponder o no, ¿sí? Entonces, si la otra persona no corresponde a las expectativas, entonces tú te sientes frustrado y entonces, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Ya? Espero ser claro en eso. La otra experiencia es la sensación de destrucción, pues terrible. O sea, Israel en esto estaba se sentían muy desolados porque de hecho lo estaban. Pero es que el Salmo 127 dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Todo proyecto de vida, si no está fundamentado en el Señor, dure los años que dure, es un proyecto en vano, ¿sí? Luego, si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Pues obviamente, el Señor les había establecido a ellos todos los parámetros de seguridad para que ellos cuidaran sus relaciones espirituales. Entonces, al no haberlas guardado en la mano del Señor, pues todos los sistemas de seguridad que para el momento tenían fueron en vano. Entonces, puede ser que usted, su familia o digamos usted mismo, qué sé yo, tenga una experiencia de sequedad, de desesperanza, de destrucción, pero independiente de cuál sea la experiencia, lo que yo le estoy diciendo por ahora es evalúe, por favor, evalúe, porque lo único que Dios quiere hacer es darnos esperanza. Lo único que Dios quiere hacer es levantarnos de esa sequedad, de esa desesperanza, de esa sensación de destrucción. En Juan 11 encontramos a Jesucristo diciendo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces pensaba yo en lo que vio Ezequiel, ¿no? O sea, un reguero de huesos porque ni siquiera una sepultura honorable para el judío, el día de la sepultura es de mucha importancia. Yo soy de los que pienso que uno no puede hacer honras fúnebres a la ligera. Yo eso lo aprendí también estudiando algunos temas incluso de la ley de Dios. Uno no puede despedir a sus familiares como si se tratara de un correo o de un envío, no. Uno tiene que tomarse el momento, la quietud para hacer unas honras fúnebres responsables. Y el pueblo de Israel eso lo tienen clarísimo. Y entonces Jesucristo está hablando de que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Pues claro, es decir, ese pueblo que Ezequiel vio, ¿cierto? Se levantó porque de alguna manera fue la palabra de Dios la que lo vivificó, porque sí, claro, se llenaron de piel, se llenaron de tendones, todo eso, pero no había vida en ellos. Entonces, más de uno de nosotros podemos ser personas con órganos vitales funcionando, con agendas supercargadas, pero no está la vida del Señor en alguna persona de nosotros. Eso es delicado. Eso es un asunto a lo que hay que tenerle cuidado, estar haciendo mil cosas, pero de pronto descuidado en esa situación. De verdad, de tener la vida que el Señor quiere que tengamos. Entonces, como el tema es restauración, pues ¿qué necesita restauración? Lo que está dañado, ¿sí? Lo que está dañado es lo que necesita restauración o lo que no ha tenido mantenimiento, ¿cierto? Entonces, en la palabra que Dios da a través de Ezequiel, habla de que iré y los sacaré de esos sepulcros abiertos. Mire pues, ¿no? Solamente Dios puede acceder a los espacios de muerte y esto me encanta, porque es que Dios es el Dios de la vida y Él es el Dios de la muerte. Entonces, solo Dios, entonces yo me puse a pensar, Dios mío, así uno ve a una persona
perdida en lo más profundo de su ignorancia, de allá Dios lo puede sacar, de allá el Señor lo puede rescatar. El Señor hace subir de la sepultura. Qué maravilla. O sea, es que yo he estudiado este capítulo de los huesos secos un montón de veces, pero cada día me impacta más saber de que Dios aún de las cenizas puede hacer resurgir la vida. Entonces, una persona puede ser una vida que se parezca a un sepulcro, ¿cierto? Total, pero de allá Dios lo puede sacar. No hay que perder la esperanza en absolutamente nada. Luego habla de los haré regresar, ¿no? Habla de un camino de regreso. Entonces, la restauración empieza en este caso, desde lo más sucio, un sepulcro abierto. Yo no he tenido la experiencia de ir a, ¿cómo es que se llama? A sacar al familiar a los 4 años, ¿no? Como no sé cómo, a exhumar. Creo que así se dice, ¿cierto? Si lo estoy diciendo mal, alguien me corrige, por favor, pero sí creo que se dice exhumar. Y entonces yo digo, ay, eso debe ser muy feo. O sea, uno ver a su familiar haya vuelto nada y no, qué pereza. Yo creo que yo mando a hacer eso. ¿Cierto? Pero eso debe ser muy duro. Y resulta que Dios, en cambio, ve en un sepulcro abierto posibilidad de vida. Yo digo, uy, solamente Dios. Solamente Dios. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué ir a ese sepulcro abierto? Porque quiere hacer regresar a esa persona, a ese pueblo, a esa familia, a ese perdido. El mismo Señor es quien decide organizar el camino de regreso. Qué lindo. O sea, los levanta, pero no los deja levantados. Ay, tan bonitos los maniquís. No, para nada, los levanta. Entonces, aquí la pregunta sería, es ¿quién dirige nuestros pasos? ¿Ya? ¿Quién los dirige? Cuando tú te levantas en la mañana, realmente sí, de verdad consultas con Dios, tu agenda, qué sé yo, le presentas tus anhelos, los deseos de tu corazón, alcanzas a entender las instrucciones de Dios. Y todo esto, ¿para qué? Porque dice el Señor, sabréis que yo soy Jehová. Mire, todo, o sea, él va a la sepultura más sucia, establece vida, establece un camino para que haya conocimiento de él. El Espíritu de Dios es puesto en la vida del creyente por él mismo. Y una vez que el Espíritu de Dios es colocado, entonces dice, y los haré reposar. Qué belleza, ¿no? O sea, fíjense ustedes que no es esa restauración de que cuando ya la persona está restaurada empieza a decir, si ve, me tocó ir a sacarlo del sepulcro. Yo que sí le colaboré a usted creándole camino para que vuelva y la embarre. No, señor, aquí sí me va a escuchar usted a mí. No, para nada, ese no es Dios. Qué belleza. Dios no restaura para enrostrar los errores. Dios no restaura para sacar en cara la ayuda que se dio antes. Dios restaura para generar reposo. ¿Sabe por qué? Porque toda esa gente que murió y que quedó consumida allá en ese valle de huesos secos tuvo que haber sufrido demasiado. Tuvo que haber llorado, haberse lamentado, o sea, haber tenido mucho dolor en su corazón. Entonces, Dios restaura para generar descanso. Para eso es que Dios restaura. Cuando usted restaure una relación con alguien, no se ponga a echarle vainas. Cuando usted restaure un camino resquebrajado, no se ponga a colocar señales, aquí restauré, ¿sí? Placas, no me tocó restaurar ya 70 veces 7, no señor, porque Dios no lo hace, ¿sí? Dios no lo hace. Entonces, el reposo es evidencia de una vida fundamentada en el Señor. Yo decía, "Ay, Señor, gracias. Gracias porque una de las cosas que a veces los cristianos creemos es que entre menos descansamos, más glorificamos al Señor y eso sí es carreta, ¿no? Eso sí, qué pena. Eso sí es carreta porque el Señor mismo reposó. Entonces, hasta ahí espero que vayamos bien, ¿sí? Porque dentro de todo este tema, me encontraba yo a Jesucristo confrontando a un grupo de religiosos que se llamaban los fariseos para el tiempo que él ejerció el ministerio, personas que en el ejercicio de su sacerdocio se especializaron en la pulcritud de sus ceremonias, en la pulcritud de sus limpiezas, entonces cuántas veces hay que lavarse las manos, el agua cuántas veces hay que cambiarla, cómo hay que tener los dedos puestos, cómo hay que tener no sé qué. Entonces se volvieron tan especializados en la purificación de su ritual que en cierto momento Jesucristo les dijo a ellos, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Y entonces les dice
porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Aquí me suena como la visión de los huesos secos, pero como al revés, ¿sí? Al contrario, ¿sí? Porque dice fariseo ciego, limpia primero lo del dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes, ¿sí ven? A sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. ¿Sí ven que es como al revés de lo que vio Ezequiel? Al contrario, o sea, una hermosura, es una belleza, y resulta que hedían, especializados en las ceremonias, en lavarse, en limpiarse, no, mejor dicho, yo no me imagino pues el negocio de por lo menos tener una lavandería para la ropa de los fariseos, eso debió haber sido un negociazo en esa época, ¿se imagina? O sea, porque ¿cuántas veces tendrían que lavar? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Acuérdense que para el momento que Jesucristo expresó la palabra hipócrita, era como decirles actores, ¿sí? En ese momento la palabra hipócrita no tenía la, digamos, ascendencia que tiene para nosotros, o sí, como el significado para nosotros, que sí lo vino a tomar igualito, sí, es un actor, les dijo, hay de vosotros, escribas y fariseos, actores, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, se ven muy lindos, a la verdad por fuera se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Qué particularidad. Entonces yo sí pensé, de verdad como ahorita, digamos, el tema de las exequias y los servicios exequiales son los parques memoriales son muy lindos. Eso es impresionante. Y entonces, que nosotros no seamos sepulcros blanqueados. Hay que tener cuidado. Que nos veamos cristianos hermosísimos cantando. ¡Ay, qué belleza! Mire cómo anda con la Biblia, no, qué maravilla. Ay, eso cuando ora blanquea el ojo derecho y el otro lo deja medio gris. No, qué belleza. Qué cosa tan tremenda, ¿cierto? Qué hermosura. Pero por dentro es llenos de toda inmundicia. Cuidado que no seamos sepulcros blanqueados. Entonces, restauración no es. Ojo pues. Restauración no es limpiarlo de fuera del vaso, ¿sí? Ah, es que yo ya no hago, agréguele lo que quiera. Ya no hago esto. En cambio, tengo que hacer esto. ¿Sí? Siga limpiando lo de fuera del vaso, ¿sí? Lo de fuera del vaso. Restauración no es ostentar una gran decoración religiosa, ¿no? Ay, tus oraciones súper decoradas, tu ambiente en la casa llena de versículos en cada rincón. Allá usted sí lo hace, eso es decisión suya, tranquilo, no hay problema si lo hace, ¿sí? Pero no es que haya ir a quitar todos los versículos que tenga porque eso es una decisión personal, ¿sí? Pero que no sea eso, una decoración, ¿sí? Restauración no es actuar como si fuéramos nuevas criaturas, porque ser nueva criatura es resultado de estar en Cristo, no de hacer esto, hacer aquello, hacer, no. Ser nueva criatura es porque tú efectivamente estás en Cristo, por eso es que eres nueva criatura. Restauración no es olvidar que la limpieza exterior es resultado de la limpieza interior, ¿ok? Porque Jesucristo dijo, esto lo hemos leído ya hace 2 temas atrás, así que si el Hijo os libertare, ¿seréis qué? Verdaderamente libres. Entonces, no vaya a confundir restauración con asuntos externos, con cosas espectaculares por fuera en total desconexión de un espíritu nuevo, un corazón nuevo. Entonces, Jesucristo le decía a sus discípulos, os digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y a mí me encanta esa expresión, me encanta, o sea,
de verdad, dice el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado, o sea, el que te convence de pecado es el Espíritu de Dios. ¿Y el pecado a qué se concentra? En no creer en el Señor. Claro, si usted no cree en el Señor, pues entonces cualquier cosa para usted es normal. Y lo que la sociedad diga que es bueno, usted va a decir que es bueno. Sí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Dios juzgó. Y esto de que el príncipe de este mundo ha sido juzgado, qué maravilla. ¿Sabe por qué? Porque ahí encontramos varios elementos de restauración. Primero, restauración es estar limpios de pecado. Si tú tienes a Cristo como el Señor, ya hay limpieza, ya hay limpieza. Y entonces esa limpieza nos lleva a una libertad de ser auténticos. Si tienes a Cristo como el Señor, entonces Cristo es el que cumplió todo precepto de ley y nos inscribe por medio de su sacrificio en el nuevo pacto. Al estar inscritos en el nuevo pacto, usted puede ser auténtico delante de Dios. Y va y le dice a Dios, tengo esta lucha, pero también tengo esta. Todavía me cuesta esto, todavía me cuesta aquello. ¿Y qué hace Dios? Te convence de pecado. ¿Por qué? Porque Él ha puesto su espíritu dentro de ti. Nadie te tiene que andar convenciendo de nada. Dios sí puede usar una persona llena del Espíritu Santo y darte un mensaje, pero ese mensaje va en conexión con lo que Dios ya te ha venido diciendo. Restauración entonces es vivir como nuevas criaturas. Ahí sí, porque el príncipe de este mundo ya está vencido. Usted no le tiene que pedir permiso a las tinieblas para andar en la luz, porque Cristo es la luz. ¿Sí? Cristo es la luz y donde Él está, las tinieblas huyen. Someteos pues a Dios, ¿sí? Resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Restauración entonces es disfrutar de una limpieza integral que nos permite impactar nuestra historia. Entonces, cuando Jesucristo dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo dio porque ya toda la autoridad le había sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Entonces, sí, porque somos limpios de pecado, porque nuestra autenticidad no depende de los valores terrenales, porque somos nuevas criaturas al estar en Cristo, entonces esa limpieza integral nos permite impactar el entorno. No tenemos que andarnos decorando, ni añadiendo, ni esforzando, porque Dios es el que está haciendo todo este proceso de restauración.